El webinar va a tener dos presentaciones. La primera de ellas va a hacer la Insiteca, Cristian Ramos, y va a ser sobre las 3 estrategias de gestión y control de las instalaciones. La segunda presentación la van a hacer Beatriz Gálvez de Eurocontrol y Jesús Clemente de ScienCO2 y va a tratar sobre la implantación de un sistema de monitorización. Yo soy David de Torres, de la empresa Energy Minus, y voy a moderar este webinar. Os voy a presentar, antes de empezar con las ponencias, nuestra asociación A3E. A3E es una asociación de profesionales y de empresas dedicadas a la eficiencia energética. El principal objetivo que tiene A3E como asociación es promover la eficiencia energética, generar demanda en el sector, estructurarlo y proporcionar servicios a sus miembros, a sus asociados. Contamos con más de 100 empresas asociadas y una de las principales características que tiene la asociación A3E es que es participativa y que promueve sobre todo la participación de sus miembros a través de grupos de trabajo, a través de las delegaciones territoriales y persigue involucrarlos en diferentes actividades. Y es una asociación muy activa, estuvo muy activa a través de la transposición de la Directiva de la Eficiencia Energética, el famoso Real Decreto 56/2016, y sigue siendo un agente relevante del desarrollo normativo con el siguiente gran transposición que va a ser el Winter Package, que lo tenemos ya casi ahí. Bueno, aquí veis la evolución de los asociados de A3E. Como veis, estamos ya en somos más de 100 asociados. Y bueno, un 41% de los asociados son micropyme y el resto son empresa. Bueno, ya veis aquí el reparto de los diferentes tamaños de empresas de los asociados. Los servicios y los diferentes productos que ofrecen los asociados de A3E pueden sectorizarse en servicios de consultoría, fabricación y comercialización y distribución y contratos de servicios energéticos. De todas las empresas que hay en A3E, un 72% de ellas ofrece auditorías energéticas, un 67% proyectos y anteproyectos y estudios, un 53% formación y un 22% de todas las empresas de A3E ofrece todos los servicios de consultoría. Un 36% de las empresas de A3E ofrecen software de gestión energética, un 23% productos de iluminación y alumbrado y un 18% instrumental de medida. Y ya por fin, un 29% contratos de garantía de ahorros, un 22% contratos integral sin suministros y un 17% contrato integral con suministros. Os voy a presentar un poco los grupos de trabajo de A3E, que es una de las formas que tiene la asociación de participar con sus miembros. Hay 5 grupos de trabajo. Uno es el de sistemas de gestión de la energía, otro es el de monitorización y telecontrol, que es el grupo de trabajo que está impartiendo este webinar y el de dentro de 2 días. Otro grupo de trabajo de compra de energía, otro de Smart Cities y otro de auditorías y el Real Decreto 56/2016. Estos grupos de trabajo no solamente hacen webinar, hacen también jornadas presenciales, hacen documentos de difusión, documentos técnicos, y la intención de estos grupos de trabajo es sobre todo dinamizar el sector y promover nichos de negocio. Y ya para finalizar, A3E se estructura a través de delegaciones territoriales. Como veis, aquí están las diferentes delegaciones que hay en la península y en Canarias y en las islas. Y bueno, aquí podéis ver a qué delegación corresponde cada una de las comunidades autónomas. Y ahora ya, bueno, no vamos a dilatarlo más. Vamos a comenzar con las presentaciones. Vamos a comenzar con Insiteca, con Cristian Ramos, que va a hacer la presentación sobre 3 estrategias de gestión y control de las instalaciones. Os voy a rogar que por favor las preguntas las hagáis a través del chat, las iré recogiendo y al final de la presentación pues las iremos comentando entre los diferentes ponentes, sobre todo porque a lo mejor alguna pregunta puede responderse a lo largo de la presentación o a lo largo de la siguiente presentación. Muy bien, simplemente nada, recordaros también que el día 29 de junio a las 12 horas también hay otro webinar que van a hacer Miguel Márquez y Francisco Aroca y Carlos López.
sobre explotación de un sistema de monitorización y casos prácticos de monitorización. Y ya sin más, le cedo la palabra a Cristian. Muchas gracias, David. Bueno, bienvenidos todos a este webinar y espero que les sea de utilidad. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a comenzar ya con la primera parte del webinar. Vamos un poco a definir las estrategias de gestión en cuanto a la monitorización. Como podemos ver, vamos a dividir el tema en tres partes, por así decirlo, lo que es monitorización, lo que es telegestión y lo que es telecontrol, ¿no? Vamos a definir cada una de ellas para que nos hagamos una idea conceptual de cada una de ellas y después veremos un ejemplo de cada una de ellas, ¿no? Bueno, en cuanto a la monitorización, ¿cuál es el objetivo de la monitorización? Lo que es la medición y visualización de los consumos energéticos. Todo lo que sea medición entra dentro de nuestra monitorización, ¿vale? Podemos ver los datos de esas mediciones, o bien in situ en el propio, por ejemplo, si es una medición eléctrica, en el propio cuadro eléctrico, o bien enviar los datos hacia un tipo de plataforma donde podamos verlo desde nuestro PC, ¿no? Bueno, si nos vamos un poquito más, un escalón más arriba, imaginemos una escalera en cuanto al sistema de monitorización. En el primer escalón estaría lo que es la monitorización, que es la medida. En el segundo escalón de esa escalera vendría a estar lo que tenemos aquí, a ver si pasa la diapositiva. Sí, lo que vendría a ser la telegestión. Bueno, una vez tenemos esa monitorización o esa medida, realizamos una conectividad de esos sistemas a un software que nos permite hacer una telegestión. ¿Qué avanza la telegestión con esta monitorización? Bueno, nos permite generar un análisis de información, obtener informes energéticos, digamos de una forma automática o semiautomática, ¿no? Y si luego nos vamos a otro escalón más superior, podríamos tener ya lo que es el telecontrol. Una vez hemos medido, tenemos la información y los datos, pues bueno, podemos implantar una serie de actuadores en nuestro sistema a través de los cuales podemos controlar nuestra instalación, hacer un telecontrol. Podemos hacerlo de forma también automática, semiautomática, a distancia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el telecontrol ya implica una actuación sobre nuestra instalación. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de cada uno de estos escalones o de estos sistemas? Lo hemos ido nombrando, pero bueno, lo vamos a aclarar ahora en esta diapositiva. De nuevo, empezamos con la parte de monitorización. Ventajas, bueno, hay un dicho que prácticamente empleo todos los técnicos que dice lo siguiente: lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Necesitamos medir nuestra instalación para ver el estado energético en el que se encuentra nuestra instalación, en el estado en el momento actual, y poderlo comparar con los estados de futuro y ver si las medidas o las mejoras que hemos propuesto para nuestra instalación están causando efecto de forma positiva, ¿no? Otra ventaja, tenemos una visualización pues en tiempo real de todas nuestras variables, de todos nuestros consumos de la instalación, que lo veremos más adelante, que incluso bueno, estas mediciones nos servirán para hacer una comparativa entre lo que realmente estamos consumiendo y lo que nos están facturando las compañías suministradoras, ¿no? Y bueno, nos permite también tener un ahorro energético y de costes sin implantar ningún sistema, ninguna mejora o ningún sistema de mejora propiamente dicho, sino con el simple hecho de monitorizar una instalación ya estamos teniendo un ahorro energético, ¿no? Bueno, ¿qué limitaciones nos encontramos con respecto a la monitorización? No nos permite la gestión automática de la instalación, es decir, tenemos los datos, los obtenemos, los medimos, pero luego lo que son los análisis, todo lo que es graficar esa información, obtener las variables de interés, ver cómo evoluciona la instalación, tenemos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Por así decirlo, el técnico o el gestor energético. No podemos programar alarmas ni avisos, no tenemos informes de estado, puesto que, como comentaba al principio, simplemente se trata de una medición en la que obtenemos los datos a tiempo real y ya está, ¿no? Hasta ahí. ¿Que queremos ir a un escalón un poquito más avanzado? Bueno, nos vamos a una telegestión. Ahí sí es que implementamos una conectividad de esos sensores o de esas mediciones con un software, digamos, de control, que nos permite pues analizar esa información de forma automática.
bueno, o tenemos gráficas, o tenemos picos de consumo, o podemos desmenuzar una demanda energética, o tener la curva horaria, todo esto de forma prácticamente automática, ¿no? ¿Qué nos permite esto como ventaja? Pues bueno, nos podemos anticipar incluso a lo que son las incidencias, porque podemos ver fácilmente cuando un sistema no trabajando con condiciones nominales, sino que sus variables de medición se nos están desviando, y eso puede ser un indicativo de una posible incidencia. Podemos generar avisos, alarmas, tanto a nivel técnico como a nivel administrativo o a nivel financiero. Y bueno, obviamente reducimos los tiempos de gestión que comentábamos antes, que cuando tenemos una monitorización es el técnico el que tiene que un poco desmenuzar esos datos y un poco graficarlos a su gusto, así decirlo. De esta forma lo tenemos de forma automática, ¿no? Entonces disminuimos esos tiempos de gestión. Limitación, bueno, técnicamente necesitamos hacer una conectividad de ese sistema con nuestro software, y bueno, por otro lado, no podemos actuar en la instalación. Si vemos que hay alguna anomalía o queremos modificar algún parámetro de la instalación o alguna máquina, no podemos actuar sobre ella, puesto que no tenemos ningún tipo de actuador en la instalación, ¿no? Y bueno, si queremos ya, digamos, cerrar el círculo en cuanto a sistemas de monitorización, telegestión y telecontrol, nos vamos a la parte de telecontrol. Aquí implantamos una serie de actuadores en nuestra instalación que, bueno, la ventaja nos permite actuar sobre nuestra instalación, tanto de forma automática como de forma manual, ¿no? Las limitaciones, bueno, prácticamente son limitaciones técnicas en las que, bueno, tenemos que considerar el bypass de esos actuadores que estamos implantando para, bueno, en el caso de fallo de nuestra instalación de un cero energético, que podamos trabajar con nuestros sistemas de forma manual, ¿no? Bypassear esos actuadores que en este caso los teníamos telecontrolados. Bueno, a modo de resumen, en cuanto a la comparativa de cada uno de estos tres sistemas, podemos un poco resaltar que en la monitorización lo que hacemos es la medición de variables. ¿Qué necesitamos? Pues una serie de dispositivos de medición o sensores, y su instalación. Bien puede ser de forma invasiva, aquellos sensores que necesitan estar en contacto pues con el flujo de nuestro sistema, o de forma no invasiva, ¿no? Resultados, mediciones a tiempo real, y la fiabilidad de medida, como comentábamos antes, que nos permitirá un apoyo para contrastar la información que nos dan las compañías suministradoras, ¿no? Que tenemos una telegestión, damos un pasito más, como comentábamos. Bueno, tenemos una gestión energética en sí, tenemos un software que nos permite hacer esa gestión energética, no sirve de bastante apoyo. Y bueno, las necesidades. Necesitamos que esos dispositivos que hemos implantado en la monitorización dispongan de protocolos de comunicación para poderlos comunicar con nuestro software. Necesitamos implantar un sistema de control, un software de gestión de datos que nos permita visualizar y generar esos informes, digamos, personalizados para el estado de nuestra instalación. Los resultados, bueno, tenemos una gestión de esos indicadores o esos KPI, que nos permite ver de forma rápida pues las mejoras de la instalación, las anomalías que tenemos en ella, y un poco incluso desglosar por campos, tanto como estamos antes, campos técnicos, campos financieros, campo administrativo, para poder ver un poco la evolución de esas variables en cada uno de esos campos, ¿no? De forma automática. Y en cuanto a la parte de telecontrol, que sería ya el último pasito en el que ya metemos la mano en la instalación y podemos actuar sobre ella, pues el objetivo es actuar sobre esta instalación. Las necesidades: necesitamos implantar esos actuadores y adecuar lo que es la instalación de esos actuadores, tanto la alimentación como la comunicación, ¿no? Y el resultado, obviamente, pues bueno, nos permite automatizar el sistema. Mejoramos los rendimientos, puesto que, bueno, un sistema que tenemos automatizado y que trabaja conforme a una serie de consignas que hemos preestablecido, siempre va a mejorar el rendimiento a un sistema en el que las actuaciones son manuales y son un poco alternativas, ¿no? Bueno, a modo de ejemplo de cada uno de estos sistemas, aquí exponemos un poco un caso de un ejemplo de monitorización, donde concretamente se ha realizado la monitorización en una fábrica de pan congelado. Vemos, bueno, los datos medidos, vemos la energía demandada por el compresor en kilovatio hora anual. Vemos el cuarto horario de un día laboral de la fábrica, vemos que rondamos los picos de unos 600 kilovatios hora.
en el periodo horario de trabajo, y en el periodo horario de donde no se está produciendo, pues obviamente disminuye, como podemos ver en el cuarto horario del día no laboral, que estamos en unos 150 kilovatios hora pico. Vemos también la distribución que podemos hacernos de esas energías consumidas, a ver en qué parte de los procesos se nos va más demanda energética, y por lo tanto cuáles son aquellos procesos en los que primero debemos actuar. Todos estos datos los podemos obtener con una monitorización. Si bien es verdad que tenemos que hacerlo nosotros, los técnicos o los gestores energéticos, nuestros propios gráficos y un poco nuestro propio esquema, pero se pueden obtener bastantes conclusiones, ¿no? Si queremos facilitar todo este tipo de trabajo, podemos implantar lo que es un sistema de telegestión. Añadimos un software en la instalación, comunicamos nuestros sensores y nuestros aparatos de medición, y el propio software se encarga de hacer lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior, ¿no? Directamente nos saca ya sus gráficas del coste energético, sus KPI, los indicadores, nos permite ver pues los picos de consumo, las temperaturas exteriores, incluso podemos enlazar las diferencias de consumo con respecto a las variaciones de temperatura exterior o interior, etcétera, ¿no? Vemos al final, en la parte inferior derecha, cómo ha hecho el desglose también del consumo energético de cada una de los procesos de forma automática, que es lo que veíamos antes en forma de quesito, ¿no? Y bueno, nos facilita un poco el trabajo en este aspecto, ¿no? Nos ahorra tiempo y nos daría una información más valiosa. En cuanto al telecontrol, bueno, vemos aquí otro ejemplo, en este caso es el mismo ejemplo de la fábrica de pan anterior que estábamos comentando, donde, bueno, se han implantado una serie de actuadores, en este caso, pues, a través del nivel de un depósito, se ha medido lo que es el nivel de ese depósito y lo que es el flujo de la línea que alimenta el depósito, y en función de esas dos medidas se actúa sobre una bomba y sobre una válvula de 2 vías, ¿no? A través de esos PLCs que vemos ahí. Entonces, el propio sistema nos permite interactuar con la instalación en función de las variables o de las cositas que hayamos establecido. Bueno, ya para ir finalizando esta parte o este primer tema de este webinar, vamos a establecer una serie de recomendaciones a la hora de implantar un sistema de monitorización y telegestión que debemos tener en cuenta tanto los gestores energéticos, los técnicos, como el propio personal de la instalación, ¿no? En primer lugar, es muy importante dimensionar el sistema en función de las necesidades del cliente. Es decir, no tratar de sobredimensionar el sistema previendo futuros nuevos procesos que haya que medir, etcétera, porque para eso, lo veremos después, para eso se empleará un sistema escalable, ¿no? La eficiencia del sistema de monitorización y telecontrol es tener las variables necesarias y en primer lugar, esas variables críticas y en el segundo escalón aquellas variables que sean de relativa importancia para nosotros con el mínimo dato obtener una máxima visualización de nuestra instalación, porque después tendemos a medir muchas variables que tenemos un montón de información, un montón de datos, de los cuales realmente importantes son un 30% de esos datos, y el otro 70% un poco nos desvirtúa el poder ver aquellas variables que sí realmente son críticas, ¿no? Bueno, utilizar un sistema escalable, como comentábamos antes, que el día de mañana ampliamos una línea en nuestra planta industrial o una nueva medición, pues la añadimos a otro sistema, la configuramos y tenemos una nueva medición, ¿no? Identificar los consumos y variables más relevantes, como comentaba antes, la toma de datos que sea continua y que sea integrable con los principales BMS del mercado. En muchas ocasiones el sistema de monitorización y telecontrol lo vamos a implantar en un cliente que ya tiene un BMS implantado o un sistema de control, un sistema SCADA de sus procesos, y nosotros vamos a hacer una lectura de una parte de nuestra instalación y la vamos a integrar en sus procesos, ¿no? Entonces es importante que aquellos elementos que implantemos tengan esos protocolos de comunicación y tengan esa electrónica que nos permite implantarlo en el sistema. Bueno, importante también medir las variables que no sean de consumo o que no sean críticas o las más importantes, pero que sí nos permita, como comentábamos, entrelazar los consumos de nuestra planta con elementos exteriores, como puede ser la temperatura, ocupación, producción, es decir, elementos que son KPIs o indicadores de nuestros procesos que nos permitirán el día de mañana ver la mejora de nuestra instalación conforme a todas las medidas que hemos introducido.
Nosotros hacemos un cambio en nuestro sistema y obviamente tenemos que tener una serie de indicadores que nos reflejen si ese cambio ha sido productivo, si ha sido hemos obtenido el rendimiento esperado o no, nos hemos quedado por debajo o por arriba, ¿no? Importante también tener un correcto asesoramiento energético, sobre todo en las primeras etapas de la puesta en marcha de este tipo de sistemas, y es muy importante que toda la parte de problemas técnicos, interpretación de resultados, visualización de variables, KPI, un poco que tengamos ese asesoramiento energético que nos permita visualizar de forma correcta esos datos e interpretarlos de forma correcta, ¿no? Y bueno, en relación a este último punto, comentar que es importante también que el personal que esté en contacto con este tipo de sistemas pues esté debidamente formado y pueda interpretar la información de forma adecuada, sobre todo para que podamos tomar unas decisiones de forma acertada y ver un poco aquellas variables que están actuando de forma crítica o que nos están generando unas posibles anomalías y ver por dónde podemos atajarlas, cómo atajarlas y de qué forma o cuál de las soluciones puede ser la más efectiva para cada problema, ¿no? Y bueno, ya con esto finalizamos la primera parte. Lo dejo con el compañero que va a hacer la segunda parte de implementación de un sistema de monitorización, tanto por parte de SenseO2 como de Eurocontrol. Y bueno, nos veremos más en profundidad todo este tipo de sistemas, cómo implantarlo y cómo llegar a sacarles el rendimiento esperado, ¿no?